Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Nos toca revisar los cambios que suceden durante el embarazo. Durante el embarazo van a sufrir modificaciones que pueden ser en cuanto al organismo en forma general, pero también hay modificaciones en forma local. Modificaciones en forma general, por ejemplo, la forma como camina, el peso corporal, la temperatura, el sistema muscular, esquelético, aparato respiratorio, cardiovascular, hematológico, digestivo, binario, metabólico. Pero las modificaciones locales se refiere qué sucede en la parte genital, sea cuello, vulva, trompas, ovarios, útero, el istmo uterino, vagina, mamas. Marcha. ¿Qué va a suceder? El centro de gravedad de una persona debe variar un poquito. ¿Por qué? Porque tiene un peso en el abdomen hacia adelante. De tal manera que para mantener una estabilidad, necesariamente la mujer tiene que caminar diferente a lo que fuera si no tuviera embarazo. Puede ser que una mujer embarazada van a ver que camina con los pies separados. Una marcha balanceante, o sea, se va balanceando. La marcha tiene que ser lenta necesariamente, sobre todo en los últimos meses del embarazo. Esta marcha balanceante es lo que se conoce como marcha del pato. Es normal para mantener su estabilidad de la mujer. Peso corporal a las 8 semanas, seguramente que no hay variaciones en el peso, las variaciones son mínimas. Segundo trimestre puede variar de 1.200 a 1.500 gramos por mes. Y el tercer trimestre, no más de 500 gramos por semana es lo ideal. No debe haber una ganancia mayor a 500 gramos a semana. Este aumento de peso se distribuye entre lo que es el feto, placenta, líquido amniótico, útero, mamas, volumen sanguíneo, espacio intersticial, líquido intersticial, tejido, reserva de tejido adiposo, por ejemplo, el feto, promedio 3.500 gramos, placenta anexo unos 600 gramos, líquido amniótico 800 a 1.000 centímetros al final del embarazo. El útero aumenta de tamaño, aumenta de contenido hemático, 1.000 centímetros, mamas 1.000 centímetros. El volumen sanguíneo va a aumentar más que el volumen eritrocítico, que luego vamos a verlo. Espacio intersticial también va a haber en un momento, reserva líquido, tejido adiposo. Entonces, más o menos así se distribuye el aumento de peso en la mujer gestante. Variaciones también en el peso, que tiene que ver con el índice de masa corporal. El aumento se basa mayormente en la retención de líquidos, o sea, de agua. El aumento de estrógenos, aumento del grado de polimerización de mucopolisacáridos que modifican el tejido conjuntivo, el estado higroscópico, que admite más agua y electrolitos en el espacio intersticial. ¿Qué sucede con la temperatura corporal? Una vez que la mujer
queda embarazada y tenemos, hablamos del ciclo bifásico. La segunda fase del ciclo va a aumentar 5 líneas de centímetro de grados centígrados, 5 líneas normalmente. Si este aumento de temperatura se mantiene más 2-3 días mayor al esperado que venga su menstruación, lo más probable es que sea un embarazo. Y este aumento de temperatura se va a mantener por bastante tiempo. En la segunda mitad del embarazo, la temperatura está ya en valores que fueron preovulatorios. Músculos, va a haber hipertrofia e hiperplasia, todos músculos del dorso y del abdomen. Sistema óseo, predisposición al crecimiento, sobre todo en gestantes jóvenes. Irregularidad en la distribución del calcio. Pueden producirse osteofitos gravídicos, articulaciones, mayor movilidad reticular, sínfisis. En la sínfisis, que es una articulación que aparentemente no es móvil, pero puede tornarse móvil. Puede tornarse móvil de tal manera que a veces suenan las articulaciones por la separación de esas articulaciones, y esa es la forma como facilita también el descenso del polo cefálico o la presentación del feto durante el trabajo de parto. O sea, mayor espesor y división serosa de los cartílagos. Respiratoria, ¿qué va a suceder con el momento del embarazo? Por los 3 últimos meses va a haber un ascenso del diafragma, y lo que aumenta hacia arriba se amplía lateralmente. Menor capacidad torácica, la caja torácica aumenta casi 2, o sea, de ancho 2 centímetros. La circunferencia torácica aumenta en casi 6 centímetros, de lo que estamos hablando acá, que se amplía el espacio en ancho, lo que se reduce en la parte, en el ascenso del diafragma. Finalmente, al final del embarazo, la circunferencia torácica aumenta de 5 a 6 centímetros por relajamiento de los ligamentos intercostales. La respiración va a ser costal, sobre todo sobre la respiración abdominal, puesto que el feto está ocupando ese espacio y ascendiendo del diafragma para poder mantener su respiración. El volumen de ventilación pulmonar y el volumen ventilatorio por minuto, la captación de oxígeno por minuto aumentan, que disminuye la capacidad funcional residual y el volumen residual del aire. Son los que disminuyen. Seguimos con el aparato respiratorio. Una ventilación alveolar, volumen de aire corriente, menos volumen de espacio muerto. Después de las 20 semanas, mayor volumen de aire corriente, mayor volumen, minuto respiratorio, mayor ventilación alveolar. Redistribución, mayor capacidad inspiratoria, expensas de la reserva expiratoria, menor volumen residual, que ya lo dijimos, y volumen pulmonar residual. Hiperventilación hace que menor cantidades de anhídrido carónico debido a la progesterona. Presión de anhídrido carónico alveolar de 37 a 40 milímetros de mercurio, que es en la no gestante.
En la gestante debe estar más o menos de 31 milímetros de mercurio. Progesterona disminuye también la presión de anhídrido carbónico alveolar. Así como en el aparato respiratorio va a haber una variación, va a haber también, por la misma explicación de la elevación del diafragma, el corazón como que se lateraliza al ascender, rota un poco la punta a la izquierda. El electrocardiograma, desviación de 15 grados en el eje eléctrico hacia la izquierda, la onda Q profundas, onda T aplanada o inversión, una radiografía, mayor silueta cardíaca, mayor diámetro transverso. Corazón a las 14 semanas hay mayor volumen cardíaco. Un mes después del parto retorna a sus valores originales. Gasto cardíaco, el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido cardíaco, que es lo que nos da el gasto cardíaco. Ahora está en 4.900 mililitros. El gasto cardíaco aumenta del 30 al 50%. Aumenta el volumen sistólico. Luego la frecuencia cardíaca aumenta del 30 a 50%. 15 a 20 en cada contracción, también en el puerperio inmediato. Resistencia vascular periférica. Disminuye al final del segundo trimestre, disminución que es leve de la presión arterial sistólica y forma significativa de la presión arterial diastólica. No hay cambios en el territorio pulmonar. Volumen sanguíneo aumenta. Volumen sanguíneo aumenta del 40 al 50% al final del segundo trimestre y aumenta un volumen plasmático en razón de un 70%, mientras que los eritrocitos no aumentan en la misma proporción, sino en menor cantidad, menos porcentaje, un 30%. Eso es lo que se conoce como una anemia dilucional, porque se diluye la sangre y aparenta anemia porque va a disminuir el hematocrito de forma fisiológica normal. Primera mitad del embarazo, la presión arterial sistólica y diastólica va a haber ciertos cambios, puede haber un ascenso, 140 a 90, más de 140 a 90 de presión arterial. Estaríamos hablando de un problema que no es deseado, no es de esperarse. Necesita más bien control y regular esa presión. Durante el trabajo parto, las contracciones uterinas aumenta la presión arterial y toda la presión diastólica, 10 a 12 milímetros de mercurio, que se debe a las contracciones uterinas cuando alcanzan de 25 a 30 milímetros de mercurio de la presión intraamniótica. Se expulsan del útero 250 a 300 mililitros de sangre, mayor volumen minuto cardíaco. La resistencia periférica en forma general, ya dijimos, está disminuida. O sea, puede bajar un poquito la presión en forma normal. Presión venosa. Aumenta en miembros inferiores por la misma posición. La yugular, brazos, aurícula derecha no se modifican. Miembros inferiores aumenta la presión venosa central, que es progresivo, aumento de obstrucción.
por compresión del útero a partir de las 17 semanas sobre las venas ilíacas, o por compresión de la cabeza fetal a nivel de las venas ilíacas. Esto más o menos a las 32, 34 semanas, y como ya lo son, si el feto está ya insinuado o fijo en la pelvis. Hay una constricción de la vena cava, el hiato diafragmático, varices vulvar, puede notarse, manifestarse varices vulvares, varices vaginales, hemorroides, pero que eso desaparece una vez terminado el embarazo. Entonces, una evaluación de las varices debe realizarse después que termina el embarazo. Por estas razones es de que en algunas circunstancias que se le recomienda siempre a la mujer, por la compresión que puede recibir estando en decúbito dorsal, de que descanse en forma lateral, sobre todo al lado izquierdo, el decúbito lateral izquierdo, puede ser derecho también, para mejorar el flujo venoso. Modificaciones en el electrocardiograma, ya lo dijimos, desviación del 15 grados del eje eléctrico hacia la izquierda, onda Q profundas, onda T aplanada, invertida. Como estamos frente a una presión de 140, de 90, tenemos que descartar si no estamos frente a un caso de preeclampsia. Presiones que disminuyan la sistólica menos de 95, menos de 55. Puede haber complicaciones al feto porque el flujo sanguíneo placentario, pero que el flujo placentario va a estar disminuido, entonces no llega menos sangre al feto. Durante el trabajo de parto continúan las contracciones uterinas, aumenta la presión arterial, presión sistólica. La sistólica puede haber variaciones de 10 a 12 milímetros de mercurio, incluso un aumento durante las contracciones. Plomo plasmático les adelantaba que hay una dilución, anemia fisiológica del embarazo, porque el plasma aumenta un 70% y el volumen eritrocítico aumenta 30%. Entonces hay una falsa idea que podría ser una anemia, cosa que no podría no serlo tal. Plaquetas. ¿También aumentan? Sí, aumentan un 25%. Los leucocitos, ahora en aumento, sí, hasta 16. A veces puede ser anormal hasta 18, siempre que no haya desviación izquierda u otros síntomas que puede significar infección, pero no nos alarmemos que durante la gestación, durante el puerperio, los primeros días, puede haber una leucocitosis, que eso es completamente normal durante el embarazo. Electrolitos disminuidos de concentración, proteínas totales 6, 8, 6.8, pueden ser normales. Menos nitrógeno no proteico, como la urea. Mayor eritrosedimentación, lípidos, colesterol. La glicemia en la gestante, si no tiene antecedentes, puede darse 70, 110, pero ya cuando la glicemia alcanza más de 92 miligramos por decilitro durante el embarazo, tenemos que trabajar de forma profesional conducirlo a la gestante al endocrinólogo para que evalúe y descarte una posibilidad de diabetes gestacional.
Seguramente que el tratamiento va a ser sencillo, pero es necesario descartar alguna opción de diabetes gestacional. Aparato urinario, disminución del tono muscular por acción hormonal, o sea, la progesterona que hace relajación de los tubos, del uréter, de la uretra, de la vejiga. Entonces va a una relajación y eso permite que haya una tortuosidad también de estos conductos, disminución de la peristalsis renal, disminución del tono uretrovesical, hasta puede haber un reflujo vésico o ureteral. pH alcalino por excreción aumentada del bicarbonato, modificación del aparato urinario con la glucosa. Para que pase a la orina la glucosa es necesario que haya elevación de la glucosa. Se dice que una mujer que tiene una glucosa más de 180 ya se va a presentar la glucosa en orina. Antes no. Su uretra es de presión progresiva durante las 19 semanas por compresión, ¿no? Entonces va a haber un desplazamiento de los uretres por el volumen uterino. Puede darse acodaduras, desplazamientos laterales del lecho superior, tono ureteral, que ya lo manifestamos también, que está disminuido por efecto del aumento de la progesterona durante el embarazo. La vejiga, por lo tanto, también hay estiramiento, elongación, estrechamiento de la base del trígono, estos urinarios separados, edematosos, congestivos. En el piso de la vejiga se puede notar como una saculación, o eso puede conducirnos a hallazgos de una orina residual. Bueno. Riñón aumenta poquitos, unos 1.5 centímetros, filtración glomerular y el flujo plasmático renal aumenta casi el 50%. Esto determina que la creatinina en una gestante normal no debe pasar de 0.8 gramos. Puede haber glucosuria sin presencia, ¿verdad? Pero de forma muy excepcional. Aparato digestivo. Lo que normalmente una mujer no sangra cuando se cepilla los dientes, durante el embarazo puede suceder eso, que sus encías sangren fácilmente por la hiperemia, el aumento del volumen sanguíneo, neoformación vascular. Entonces pueden sangrar y no nos extrañemos si esto no es considerable. Puede haber dolores dentales, aumento de caries, acortamiento del esófago, por elevación del diafragma, el estómago, irritación del caries del pílora. Las náuseas, vómitos, realmente son manifestaciones casi mayoría, un 80-90% de embarazos. Esto quiere decir que rara vez una mujer embarazada puede escapar de los síntomas de náuseas, por lo menos en los primeros meses, entre 12 y 15 semanas. La cialorrea puede ser otra manifestación muy característica durante el embarazo. Pirosis, sensación de calor, aumento de la presión gástrica, disminución de la presión esofágica y relajación del esfínter. Intestino rechazado por el volumen del útero. Y hablamos de diafragma, está desplazado hacia arriba, el ciego, el apéndice desplazado lateralmente, la mucosa rectal
ojo oscuro, acentuación de los pliegues. Va a haber una tendencia, en forma general, a una tendencia al estreñimiento, por lo que deberíamos tener cuidado en las indicaciones de las atenciones prenatales, indicarles que dentro de su alimentación añadan la buena ingesta de fibras para evitar este síntoma de constipación o estreñimiento. El hígado aumenta la segunda mitad del embarazo rechazado hacia el diafragma, ligera rotación a la derecha, pasa con la bilis, metabolismo bilirrubino fetal está alterada, inconjugación y excreción del estrógeno inhibe la glucoroniltransferasa, o sea, y también la conjugación. El aumento de la función colesterolínica, mayor cantidad de colesterol, hipercolesterolemia, vesícula, puede haber hay una relajación también por efecto progesterónico. Entonces se presenta con las paredes atónicas, distensión acentuada, espasmo al esfínter de Oddi. Y por último se puede manifestar si es que hay litiasis vesicular. Piel, estrías gestacionales. ¿Qué son los estrías? Son desgarros de las fibras elásticas de la piel, osadas, congestivas, recientes. O sea, si es una primeriza van a ser un color rosado, más o menos lo que vemos en la parte superior, pero si son blancos nacarados, me da la impresión que acá es una gestante que ya ha tenido un hijito previamente. Pueden haber cambios vasculares que se presentan los angiomas, las arañas vasculares, más frecuentemente en mujeres blancas, el 10% también de la raza negra, pero en menos porcentaje. Pigmentación acentuada, el cloasma o máscara gravídica, alrededor del pezón, de la cara, órganos genitales externos. Pigmentación es mayor acción de la hormona melanocitoestimulante. Por eso es aumento del color oscuro que se presenta en la cara o el cloasma. Puede haber imperioso aumento de la sudoración por hipersecreción glandular de las glándulas sebáceas. Demografismo, si pasamos un dedo a través de su piel va a quedar marcado un buen rato. Hipertricosis, aumento de las pilosidades, acumulación de tejido graso. Sistema nervioso, modificaciones psíquicas, cambios de carácter, se acentúan los cuadros preexistentes si hubieran. El electroencefalograma recuerdan modificaciones que puede recordar a la epilepsia, menos actividad bioeléctrica del cerebro, depresión del ritmo, la existencia del ritmo B. ¿Qué va a suceder en mamás? Hipersensibilidad y mastalgia, y puede presentar en las mismas semanas del segundo mes. Las mamas aumentan de volumen, infusiones se tornan grandes, eréctiles. Puede notarse las glándulas de Montgomery. Después de los primeros se pueden, después, en los últimos meses, por decir, de 30 a 40 semanas, si se exprime, puede salir gotitas de calostro, que es en poca cantidad.
Crecimiento de los acinos mamarios y las glándulas por efecto progesterónico. Crecimiento de los conductos mamarios, efecto del estrógeno. Reposición continua de la leche por efecto de la prolactina, siempre y cuando esta se va a mantener la secreción de leche, si es que la succión del recién nacido es permanente. Y mediante la oxitocina es lo que se logra la eyección de leche, con lo cual sale la leche para alimentar al niño recién nacido. Desarrollo mamario notable entre más por la somatotrofina coriónica humana. Se produce en el sitio trofoblast de estructura proteica, propiedad lactogénica, reserva de glucosa, provoca lipólisis, actividad semejante a la hormona del crecimiento. Leche materna contiene IgA. Lactancia nos da una calorías que incrementa de 500 kilocalorías día de la cifra previa a la gestación. Producen leche utilizada de 8 a 12 gramos de proteína al día. Cambios metabólicos del agua. Se produce una retención de líquidos, agua. En consecuencia, aumenta los líquidos, la osmolaridad va a disminuir casi 10 miliosmoles por ajuste de los umbrales para la 6, secreción de vasopresina. La misma cantidad de agua adicional que la mujer promedio acumula durante el embarazo es probablemente un cálculo que se ha hecho de 6.5 litros. Edema en los pies y tobillos. Deberíamos considerarlos normales. No alarmemos porque hay edema en los pies. Eso es normal durante el embarazo. Pero si sube más de los tobillos, ya estamos frente a casos que hay que evaluarlo por si sea una preeclampsia. Aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena más en sitios centrales que periféricos. Las etapas posteriores del embarazo conforme aumenta las demandas vitales de reserva de grasa de leche. Leptina es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo que regula la grasa corporal y el gasto de energía. Sentidos. ¿Qué pasa con el sentido? Fondo de ojo normal, aumenta el grosor de las córneas, disminuye la presión intraocular. No hay cambios en el campo visual, pero se pueden acentuar los trastornos refractarios, miopía. En cuanto al oído, disminuye la agudeza visual, la agudeza auditiva durante el embarazo. El gusto. Pueden aparecer en el gusto algunas sensaciones raras, caprichosas, que nos parecía raro. Por ejemplo, no sería raro verlo o escuchar que la mujer come pedacitos de ladrillo, pedacitos de tierra, pedacitos de ceniza del cigarro. Que aparentemente nos diríamos, eso no es normal, ya está loquita. No, eso es normal. A eso es lo que se llama pica. Puede estar en relación a deficiencia de hierro, podría haber alguna relación. En cuanto al olfato, hay disminución de la sensibilidad del olfato, hiposmia y hipersensibilidad de rechazo de ciertos olores. El esposo puede ser un olor completamente desagradable que lo envían a dormir a otro sitio o lejos. Tacto, ligera disminución de la agudeza
del tacto. Pared abdominal, disminución de la espesor de la piel, disminución del tejido adiposo, hipertrofia muscular, distensión de los músculos, de tal manera que lo que estaba así puede distenderse así, puede manifestarse lo que es la diastasis de los músculos rectos del abdomen, hundimiento, aplanamiento del ombligo, cambios locales. Este es un vistazo general, una niña recién nacida a los 4 años, una puber, una señorita adulta, un útero de una mujer que ya tiene sus hijos, y es útero involucionado después de la posmenopausia. Esa es la evolución que sigue el útero durante toda la vida. Fondo uterino, mayor cantidad de fibras musculares. En el cuello hay menor cantidad de fibras musculares. Eso permite de que el cuello se relaje, entonces sea apertura para darle paso al feto, o el cuello uterino va a constituir parte del canal del parto por donde desciende el feto. En el cuerpo va a manifestarse la parte activa del trabajo del parto, porque se contrae cada vez más y se va engrosando más la pared de fondo. Y el segmento inferior lo que decía que como tiene menos fibras musculares, se relaja, entonces permite la dilatación y paso del feto o al canal del parto. Como decía, en la gestación, al inicio a partir de las 14, 16 semanas, cuello con mayor cantidad de colágeno, o sea, no tiene músculo liso, un porcentaje bastante bajo, a diferencia del fondo uterino. Segmento superior del útero que contrae activamente en forma, cada vez se torna más grueso, pero la parte inferior se dilata por las características que tiene menos cantidad de fibras musculares, y eso permite el descenso, apertura y descenso del feto. ¿Cómo crece el primer trimestre? A base de los estrógenos, a base de hipertrofia, de fibras musculares y el estrógeno placentario, sin citoblasto de la placenta. Segundo y tercer trimestre, distensión del contenido uterino. El útero a las 12 semanas no sobrepasa la sínfisis púbica, todavía va a estar en parte intrapélvica. A las 16 semanas, sí, el útero está fuera del canal de la sínfisis púbica. A las 20 semanas va a estar a la altura de la cicatriz umbilical. Sale de alta, ¿verdad? Grosor de la pared uterina, cuerpo al término 5 milímetros. Flujo placentario sanguíneo uterino. Puede estar entre 500 hasta 700 mililitros. Una característica muy común encontrar durante la cesárea es que exista una dextrorotación, la rotación hacia la derecha, y de tal manera que cuando hacemos la cesárea tenemos que colocarlo normal,
regular esa presión para que la cesárea sea, no esté hacia un lado, sino en la parte central. Tono uterino. Antes de las 30 semanas, 3, 8. Al término del tono uterino es el estado de semicontracción del útero, que va a estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio, que es lo normal. La intensidad de las contracciones va variando, depende aquí, nos dan los autores de Caldero, Bacon. Y el endometrio, puede haber algunas variaciones que pueden confundir con cáncer, con unas células cancerosas, lo que se llama fenómeno de Arias Stella, que este doctor fue el que describió este hallazgo. Mitosis anormales, pluriestratos glandulares, hipercromasia glandular, que influido por los estrógenos, que estimula la mitosis, y la progesterona inhibe el crecimiento de las células epidermoides. Cambios residuales, células estroma endometriales grandes, poligonales, reducción de la relación núcleo-citoplasma, que nos da la impresión de células que no sean normales. La oxitocina a los 30 semanas estimula las contracciones, pero no siempre es cierto eso. A veces estamos con embarazo de término, administramos oxitocina y no responde. La adrenalina en el útero grávido produce inhibición de las contracciones por el efecto de la reacción beta 2. Noradrenalina y al contrario estimula las contracciones. Es el cuello uterino normal, una mujer que no ha tenido hijos, más o menos así se manifiesta. Es un cuello uterino completamente normal, pierde con baja fragmentación. Acá vamos a ver cierto grado de visualización del tejido glandular o endocervix que se visualiza hacia afuera. Eso es completamente normal. No es que acá hay que hacerle que es una úlcera y hay que cauterizarlo. No, no es necesario cauterizarlo. Pero si este ectropio fuera así, seguramente que va a haber flujo abundante durante todo el mes, se va a infectar y va a dar problemas de infecciones cervicales. En esos casos sí puede ser necesaria cauterización. Reblandecimiento del cuello, que es lo que nos ha descrito el signo de Cudel, por edema cervical e hipertrofia de las glándulas, aumento de la vascularidad, nos da una hiperemia del cuello uterino con una color ligeramente cianótica azulada, tanto del cuello uterino como también de la vagina. Ya es lo que se llama signo de Chadwick. La hiperplasia de las glándulas cervicales, aumento del número, apilamiento glandular. Cuello uterino más o menos tiene 3 centímetros de longitud. La prostaglandina E2 al F2 alfa producen reblandecimiento, adelgazamiento del cuello uterino y que pueden ayudar a iniciar la dilatación cervical. ¿Qué es lo que se ayuda
En la actualidad, cuando hay un aborto, cuando hay un embarazo prolongado, nos usamos la progesterona para reblandecer el cuello uterino y después se puede continuar con oxitocina para terminar el trabajo de parto. Irrigación uterina, lógicamente es la arteria uterina que asciende hacia arriba, una rama fúndica y va a tener una rama cérvico-vaginal que va hacia abajo. Es una relación que hay entre el útero, los ovarios, acá las trompas de falopio, que acá es una vista posterior. Ovarios durante la gestación, vemos el cuerpo amarillo. A los 4 meses, por ejemplo, se transforma en cuerpo blanco o cuerpo albícalis. Debe funcionar por lo menos 6-7 semanas para mantener el embarazo. Si hubiera alguna circunstancia en la cual hay un quiste de ovario y el ovario es el que tiene el cuerpo amarillo, se trata de postergar una cirugía más de las 12 semanas para mantener el embarazo. O en el caso contrario, se le da suplementos de progesterona. Trompas de falopio va a responder algo parecido a lo que es el útero, va a haber una hipertrofia. El epitelio de la mucosa ovárica se hace más aplanado. En la vagina va a haber aumento de vascularidad e hiperemia. De ahí que le hacemos un Papa Nicolau a una gestante puede fácilmente sangrar, así como les decía que en la cecía puede sangrar cuando la mujer se cepilla para hacer cirugía dental. En la vagina le hacemos Papa Nicolau en la gestante desde fácil sangrado a tomar una muestra de Papa Nicolau. Tiene Chavo, ya les hablamos del color violeta o azulado en la vagina, el cuello uterino. No es propia exactamente de solamente el embarazo, porque el uso de anticonceptivos orales hormonales también puede dar no problemas, sino este fenómeno de color cianótico. Vagina que se mantiene a un pH 3,5 a 4, disminuye el pH por la producción de ácido láctico, aumento del tejido elástico, rejuvenecimiento de la pared vaginal, aumento de la secreción vaginal, cambios dependientes del estrógeno. Aquí un resumen de todos los signos que podrían acordarse: signo de Chadwick, la coloración azulada, signo de reblandecimiento del cuello, la DIN, que no lo conocía mucho, reblandecimiento de la línea media anterior de la unión útero-cervical. Egar, también su reblandecimiento del istmo. McDonald, el útero flexible en la unión útero-cervical. Acá hay otro, más común es Chauvi, Rudel, Egar. Pícase. Pícase que es un signo de irregularidad, de asimetría del útero durante el embarazo. O sea, más, si le tenemos una línea planar central, vas a encontrar que a un lado está más sobresalido. O sea, un cuerno que está más voluminoso. Reblandecimiento irregular del fondo uterino y las regiones corneales. De tal manera que aumenta más hacia un lado.
¿Preguntas? ¿Preguntas? Al parecer no hay preguntas, doctor. Todo está claro. Bueno, hemos cumplido con el horario. El doctor Tapia puede entrar sin ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una recomendación. Es cierto que el cronograma lo tenemos, pero ustedes están más en actividad. Háganos acordar pues, un día antes para poder, a veces no es Yo posible. le llamo un día antes para hacer recordar, doctor. Disculpe más Mejor, bien. gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta la próxima Gracias. clase, doctor. Gracias. Nos vemos.